Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo directo de Sin Dudas en Química. Voy a esperar un poquito para empezar. Hoy vamos a hacer problemas de estequiometría y disoluciones, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna duda muy concreta, me podéis escribir y os la resuelvo. Hoy no vamos a hacer teoría, no vamos a ver la teoría correspondiente a los problemas que vamos a hacer, sino que a medida que vamos haciendo los problemas yo os voy a recordar primero las fórmulas que necesitáis para poder hacerlo, tanto cómo se calcula la molaridad, vamos a ver también el porcentaje en masa, precisamente en el primer ejercicio, cómo se calcula el porcentaje en masa de una disolución. Eso sería otra forma, otra unidad de concentración. Y vamos a ver también un problema de estequiometría. Lo mismo que dije la semana pasada en el directo, si tenéis alguna duda concreta o algún tema en el que necesitéis ayuda, enviármelo y así lo tengo en cuenta para el próximo directo. Estoy comprobando que se ve todo bien. Vale, pues vamos a comenzar ahora, ¿vale? El primer problema que vamos a hacer es sobre unidades de concentración, sobre calcular la concentración de una disolución, pero en las unidades determinadas que nos pide el problema. En este ejercicio nos dicen que que en 40 gramos de agua se disuelven 5 gramos de ácido sulfídrico. Nos dan el peso molecular o la masa molar del ácido sulfídrico, que es 34 gramos mol, y nos dan la densidad de la disolución, que es 1,08 gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico. Entonces nos piden que calculemos el porcentaje en masa de esta disolución, la molaridad, que se escribe con una M minúscula, y la molaridad. Vamos a empezar. ¿Cómo se calcula el porcentaje en masa de una disolución? El porcentaje en masa de una disolución se calcula masa de soluto entre masa de la disolución por 100. ¿Vale? Entonces, en este caso, para calcular el porcentaje en masa, la masa de soluto la tenemos, que es 5 gramos, y la masa de la disolución sería la masa de soluto más la masa de disolvente, que sería 5 más 40 por 100.
Si hacemos estos cálculos, nos da un porcentaje en masa de 11,11%. Ahora, vamos a calcular la molaridad de la disolución. ¿Cómo se calcula la molaridad? Esto sería el apartado A. El apartado B, ¿cómo se calcula la molaridad de esta disolución? Moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Para calcular los moles de soluto tengo que pasar 40 gramos, los 40 gramos que tengo de ácido sulfúdrico, a moles. Entonces lo que hago es dividir 40 entre el peso molecular del ácido sulfúdrico, que sería 34 gramos mol. Se me van los gramos y me pasa arriba los mol. Y esto me da 1,176 moles de ácido sulfúdrico. Ahora aquí lo que ponemos son los moles de ácido sulfúdrico entre los kilogramos de disolvente, que los kilogramos de disolvente son pues 40 gramos de agua, lo dividimos entre 1000 kilogramos de agua. Y esto me da 3,67 molal. Molal, la unidad de la molaridad, M minúscula. Ahora nos queda, lo último que nos pide el problema, es que calculemos la molaridad de la disolución. Vamos a ver, voy a borrar la primera parte. Voy a borrarlo todo porque no me va a caber. Vale. Para calcular la molaridad, lo que tengo que hacer es dividir moles de soluto entre litros de disolución. Para calcular la molaridad necesito el volumen de la disolución. ¿Y cómo calculo el volumen de la disolución? Pues lo puedo calcular a partir de la masa que yo tengo de la disolución, que la masa de la disolución es 40 más 5 gramos, es decir, 45 gramos. Ahora, la densidad es igual a masa de disolución entre volumen de disolución, que esto es igual a 1,08, es decir, 45 gramos dividido entre el volumen, igual a 1,08. El volumen lo despejo, sería 45 gramos entre 1,08 gramos mililitros, o gramos centímetros cúbicos, es lo mismo, y el volumen me da 41,66 mililitros. Así que para calcular la molaridad ya lo puedo hacer. Antes hemos dicho que serían el número de moles, que lo hemos calculado como 5 gramos entre 34 gramos mol, dividido entre los litros de disolución, que es, en vez de en mililitros lo tenemos que poner en litros, lo dividimos entre 1000. Y si hacemos estos cálculos, los gramos se nos van, nos da 3,53 molar. Molar, la unidad de molaridad, moles por litro. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio sobre molaridad y normalidad. La normalidad creo que os resulta más complicada, porque además no se suele utilizar tanto, entonces tenéis menos práctica. Vamos a hacer otro ejercicio. Se dispone de ácido sulfúrico comercial
de 96,4% de riqueza en masa. Y densidad 1,84 gramos mililitros. Nos dice que calculemos el volumen de ácido comercial es decir, volumen de una disolución de ácido sulfúrico con un porcentaje en masa de riqueza del 96,4%, que se necesita para preparar 200 mililitros de una disolución de 0,5 molar. Vale. Entonces, lo que necesitamos para poder preparar 200 mililitros de una disolución 0,5 molar, lo primero que tendré que ver es cuántos moles necesito para esa disolución. Pues voy a ver cuántos moles necesito a partir de la concentración que ya me da el problema. Yo tengo que esta disolución es de 0,5 molar. N número de moles de ácido sulfúrico dividido entre el volumen, que yo quiero prepararlo, de 0,2 litros. El número de moles que necesito es de 0,1. 0,1 moles de ácido sulfúrico. Necesito 0,1 moles de ácido sulfúrico para preparar esta disolución de 200 mililitros. Ahora, lo que voy a hacer es ver en qué cantidad, en qué volumen de esta disolución tengo 0,1 moles de ácido sulfúrico. ¿Y cómo hago eso? Pues lo primero que voy a hacer, como aquí me están dando porcentaje de riqueza en masa, o sea, la riqueza en porcentaje en masa, lo que voy a hacer es pasarlo a gramos. La masa del ácido sulfúrico, la masa molar, es 98 gramos mol. Entonces, la masa que yo necesito en mi disolución de 200 mililitros, 0,5 molar, la masa de ácido sulfúrico puro que yo necesito es 0,1 por 98, que esto es 9,8 gramos de ácido sulfúrico puro. ¿Vale? Ahora, ya tengo los gramos que yo necesito en estos 200 mililitros de ácido sulfúrico puro. Ahora lo que voy a hacer es, según el porcentaje de riqueza que yo tengo de la disolución de ácido comercial, voy a ver cuántos gramos de disolución necesito para tener 9,8 gramos de ácido sulfúrico puro. Es decir, la riqueza en porcentaje en masa sería la masa de ácido sulfúrico puro entre la masa de la disolución por 100. Yo tengo el porcentaje de riqueza y tengo la masa de ácido sulfúrico puro que yo necesito para poder preparar esa disolución. Entonces, lo que voy a hacer es despejar la masa de disolución que contiene esa masa de ácido sulfúrico puro. Sería
96,4% es igual a 9,8 gramos de ácido sulfúrico puro dividido entre la masa de la disolución por 100. La masa de la disolución que yo necesito es 10,16. 10,16. Estos son los gramos de disolución que yo necesito para poder preparar esta disolución, 200 mililitros de una disolución de 0,5 molar. Ahora, como ya tengo los gramos, empleando la densidad de la disolución que me relaciona la masa de disolución con el volumen de la disolución, ya puedo calcular el volumen de ácido comercial que yo necesito. Voy a borrar la primera. Entonces, sé que mi densidad es 1,84 gramos de disolución por mililitro de disolución. Tengo la cantidad de disolución que yo necesito. Voy a calcular el volumen de disolución o el volumen de ácido comercial. Necesito un volumen de disolución de 5,52 mililitros. ¿Vale? Si tenéis alguna duda me comentáis. Vale. Vamos a calcular ahora lo que os decía, que soléis tener más problemas. Por lo menos a quien yo le he dado clases suelen tener más problemas en calcular la normalidad de una disolución. Vamos a ver cómo se calcularía la normalidad de esta disolución de 0,5 molar. Entonces, el apartado B sería: ¿cuál es la normalidad de la disolución esta que hemos preparado, 200 mililitros de 0,5 molar? ¿Cómo se calcula la normalidad? La normalidad se calcula como número de equivalentes dividido entre número de equivalentes dividido entre el litro de disolución. Para poder calcular el número de equivalentes, lo que tengo que saber es cómo calcular el equivalente de un ácido. ¿Cómo se calcularía el equivalente del ácido sulfúrico? Pues sería dividir el peso molecular, que en este caso es 98 gramos, el peso molecular dividido entre el número de protones que contiene un mol de ácido, es decir, que contiene el compuesto. Tengo 2. Entonces sería 98 entre 2, que me da 49. Así calculo el número, el equivalente del ácido sulfúrico. Ahora, ¿cómo calculo el número de equivalentes? El número de equivalentes lo calculo como la masa que yo tengo de ácido sulfúrico en mi disolución dividido entre la masa, porque esto es gramos, la masa del equivalente. Sería la masa que yo tengo de ácido sulfúrico en mi disolución dividido entre el equivalente o la masa equivalente.
En este caso, la masa de ácido sulfúrico que yo tengo en mi disolución es, tengo que calcular, para saber la masa, tengo que calcular primero los moles que yo tengo en 200 mililitros. Sería 0,5 por 0,2. Ya lo hemos hecho antes. 0,1 mol. Tengo 0,1 mol, entonces para saber la masa de ácido sulfúrico, lo que haría sería multiplicar por el peso molecular, que es 98 gramos mol. Sería, multiplico por 98 y me da 9,8, ya lo hemos calculado antes, pero como no lo tenía escrito, tengo 9,8 gramos de ácido sulfúrico en mi disolución. Pues divido 9,8 entre la masa equivalente, que sería 49. Y esto me da 0,2. 0,2 sería el número de equivalentes. Ahora, para calcular la normalidad, lo que hacemos es dividir el número de equivalentes, que sería 0,2, entre los litros de disolución, que serían 0,2. Voy a borrar esto de aquí. Y la normalidad me da 1 normal, ¿vale? Ahora, hay otra forma de calcular la normalidad si sabemos, si conocemos la molaridad de una disolución. ¿Y cómo se calcula la normalidad a partir de la molaridad? Pues vamos a verlo. La normalidad es igual a la molaridad por el número de protones que contiene el compuesto, o el número de OHs, menos si es una base. Ahora, ¿cómo sería en este caso? Sería 0,5 por 2 protones que contiene el ácido sulfúrico, igual a 1 normal, ¿vale? Vamos a hacer ahora otro problema que es sobre estequiometría. Este sí es sobre estequiometría. Tenemos algo sobre disoluciones, pero creo recordar que muy poco. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar, ¿vale? En este problema lo que nos dice es que una muestra de dióxido de manganeso reacciona con ácido clorhídrico comercial de densidad, o sea, tengo dióxido de manganeso que reacciona con HCl de densidad 1,18 kilogramos litro y con una riqueza del 38% en masa, obteniéndose cloro gaseoso, cloruro de manganeso 2 y agua. Vale, esto es una reacción redox, es una reacción de oxidación-reducción. Para no perder el tiempo y que nos dé tiempo a hacer otra parte del problema más dedicado a estequiometría, aquí lo que habría que hacer sería utilizar el método de ion-electrón y hacer el ajuste en medio ácido, ¿vale? Si queréis intentarlo vosotros, yo ahora no lo voy a hacer, pero sí os voy a dar el resultado. Si hacéis el ajuste por el método de ion-electrón, lo que os va a dar es que 1 mol
de dióxido de manganeso reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico y da un mol de clorogas, 1 de dicloruro de manganeso y agua, y 1 de agua. Vale, ya teniendo la reacción ajustada, lo que nos pide es calcula la masa de dióxido de manganeso de la muestra si se obtiene un volumen de 7,3 litros de clorogas a 1 atmósfera y 20 grados centígrados, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, o sea, ahora a mí lo que me están diciendo es, como no me hablan de rendimiento de reacción, si no me dicen cuál es el rendimiento de reacción, nosotros suponemos que el rendimiento de reacción es el del 100%, ¿vale? Entonces, a mí me dan el volumen de clorogas, pero yo para poder hacer cálculos estequiométricos necesito tener moles. Entonces lo que voy a hacer, como es un gas, voy a utilizar la ecuación de los gases ideales para calcular los moles que tengo yo en 7,3 litros de cloro. Utilizo esta fórmula, que es la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado, y el número de moles sería P por V partido por RT, que sería 1 atmósfera, por el volumen, que es 7,3 litros, dividido entre 0,082 atmósfera por litro mol Kelvin, por la temperatura que se pone en Kelvin, ¿vale? 293 Kelvin. Y si hacemos esos cálculos, me da que tengo 0,3 moles de clorogas. Entonces, ¿cuántos moles se obtienen? En primer lugar, antes de calcular la masa, necesito saber cuántos moles nos reaccionarían de dióxido de manganeso para que se obtenga 0,3 moles de cloro. Pues lo que voy a hacer es un factor de conversión. 0,3 moles de cloro, lo multiplico y ahora lo que hago es poner aquí la relación estequiométrica entre el cloro, que lo tengo aquí, y el dióxido de manganeso. Entonces, como yo quiero obtener el dióxido de manganeso, lo pongo arriba. Y el cloro lo pongo abajo para que se me vaya, ¿vale? Según la relación estequiométrica, cuando reacciona un mol de dióxido de manganeso, se me forma un mol de cloro. Entonces, me habrá reaccionado 0,3 moles de dióxido de manganeso. Pero como a mí me piden la masa, pues lo que voy a hacer es, con el peso molecular, que el peso molecular es 87 gramos por mol, voy a pasar estos moles, lo multiplico 0,3 por 87 gramos por mol y me da 26,1 gramos de dióxido de manganeso. Estos son los gramos de dióxido de manganeso que me reaccionan para que se obtenga 7,3 litros de cloro. Vamos a ver el siguiente apartado. Vale. En el siguiente apartado lo que me dice es, calcula el volumen de ácido clorhídrico comercial, es decir, de ácido clorhídrico al 38% de riqueza en masa, que se consume en la reacción. Vale. Entonces, he borrado lo anterior. Bueno, lo que yo sé es que me reacciona, se me forma 0,3 moles, de cloro.
Al igual que antes, lo que voy a hacer es, en primer lugar, calcular cuántos moles de ácido clorhídrico me tienen que reaccionar para que se me forme 0,3 moles de cloro. Factor de conversión. Abajo pongo el cloro y arriba pongo el ácido clorhídrico. 4 moles de ácido clorhídrico, cuando reaccionan, me da 1 mol de clorogas. Esto se iría. Entonces, 0,3 por 4, que sería 1,2 moles de ácido clorhídrico. Esos son los moles de ácido clorhídrico que yo necesito. Ahora, tengo que llegar al volumen y me da 38% de riqueza en masa y me da la densidad. Pensando un poco, se te puede ocurrir que estos son ácido clorhídrico puro. Entonces lo que puedo hacer es pasarlo a masa de ácido clorhídrico puro. Una vez que yo tengo la masa de ácido clorhídrico puro, con el porcentaje en masa de la disolución, puedo calcular la masa de disolución. Vamos a hacerlo paso a paso. En primer lugar, voy a calcular la masa de ácido clorhídrico puro. El ácido clorhídrico el ácido clorhídrico, la masa de ácido clorhídrico, la masa molar, sería 1 más 35,5, 36,5 gramos mol. Vale, entonces lo que hago es multiplicar 1,2 por 36,5, 1,2 gramos de ácido clorhídrico por su peso molecular. Y esto me da 43,8 gramos de ácido clorhídrico puros. Ahora, como tengo el porcentaje de riqueza en masa, y ya dijimos que el porcentaje de riqueza en masa es la masa de ácido clorhídrico puro entre la masa de la disolución por 100. Yo tengo el porcentaje de riqueza, que es el 38%. Tengo la masa de ácido clorhídrico, que es 43,8 gramos. La masa de la disolución es lo que yo quiero calcular por 100. La masa de la disolución sería igual a 43,8 entre 38 por 100. $115,26 gramos. Esta es la masa de la disolución. Ya tengo la masa de la disolución. Como ya tengo la masa de la disolución, con la densidad puedo calcular el volumen de la disolución. La densidad sería masa de disolución entre volumen de la disolución o volumen de ácido comercial, que es lo que te dice. Esto sería 1,18 es igual a 115,26 dividido entre el volumen de la disolución. Y el volumen de la disolución es igual a 97,68. 97,7 mililitros. ¿Y por qué? Y a lo mejor podéis preguntar, ¿por qué es mililitros y por qué no es litros? Si yo la densidad me la dan en kilogramos por litros. Porque yo aquí
he puesto gramos, ¿vale? Entonces, 1,18 gramos por mililitro es igual a 115,26 gramos entre el volumen de la disolución. El volumen de la disolución se obtiene en mililitros, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es un último apartado en el que yo te pregunto, bueno, a ver, ¿qué volumen de cloro se obtendría si el rendimiento fuera del 70%? ¿Reaccionaría la misma si reaccionara la misma cantidad de cloro y de dióxido de manganeso y de ácido clorhídrico, si reaccionara la misma cantidad, que es 0,3 moles de dióxido de manganeso y 1,2 moles de ácido clorhídrico, ¿qué cantidad, qué volumen de cloro gas se obtendría si el rendimiento fuera del 70%? Vamos a ver. Vale. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una reacción? El rendimiento de una reacción se calcula como masa o número de moles. Yo lo voy a poner ahora en masa. Bueno, voy a poner número de moles porque lo vamos a hacer en número de moles. Moles de producto, en este caso voy a poner cloro, moles de cloro reales que se obtienen entre los moles de cloro teóricos, es decir, los moles de cloro que se obtendrían si el rendimiento fuera del 100%, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero qué moles de cloro teóricos se obtendrían si el rendimiento fuera del 100%. Yo os he dicho que reaccionaría la misma cantidad, ya lo sabemos, pero os lo voy a explicar. Reaccionaría la misma cantidad de los reactivos, entonces 0,3 moles de manganeso, de dióxido de manganeso, si fuera el rendimiento del 100%, que era lo que teníamos antes, ¿vale? ¿Qué cantidad de cloro se obtendría? Factor de conversión, 1 mol de dióxido de manganeso produce 1 mol de cloro. Esto se va y se obtendrían 0,3 moles de cloro. Entonces, los moles teóricos de cloro que se obtendrían son 0,3. El rendimiento ya lo sé, que es 70%. Entonces voy a calcular los moles de cloro reales que se obtendrían cuando el rendimiento es del 70%. Y si hacéis estos cálculos, los moles de Cl2 reales es igual a 0,21 moles. Ya tengo el número de moles de cloro, entonces lo que voy a hacer es que con la ecuación de estado, la ecuación de los gases ideales, voy a calcular el volumen de cloro gas. Sería nRT partido por P, 0,21 moles por 0,082 atmósfera litro partido por mol por Kelvin, por la temperatura, que no vamos a variar nada, que es 293 Kelvin, dividido entre la presión, 1 atmósfera. El volumen de cloro que se obtendría en este caso sería 7,2 litros de cloro.
pues vamos a dejar aquí los problemas de estequiometría y de disoluciones. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar tanto en comentarios como me lo podéis preguntar ahora. Si es una duda concreta, me lo podéis preguntar ahora, ¿vale? Y lo mismo que he dicho al principio, si queréis que haga un directo sobre algún tema en concreto o tenéis alguna duda, enviármelo por privado, porque lo tendré en cuenta para los próximos directos, aunque ya yo siempre os suelo preguntar durante la semana a ver qué tema sobre qué tema os viene bien que haga el directo, pero si tenéis alguna duda me lo podéis preguntar, me podéis mandar incluso algún ejercicio, lo que sea, y si finalmente hago el directo sobre ese tema, haré el ejercicio que me habéis mandado. Pues si no tenéis ninguna duda, vamos a dejar aquí el directo de esta semana sobre problemas de estequiometría y disoluciones y nos vemos la semana que viene. Mucho ánimo y hasta la próxima.